Vamos a ver la opción 9. Ok, tengo aquí mi estructura que se llama address, la estructura de dirección. Yo guardo la calle, el estado y el país. Y el código postal. Creo una variable de la estructura, le asigno valores a cada uno de sus miembros, ¿sí? Y voy a crear un archivo que se va a llamar... ahora es en modo binario, a ver. Ok, un poquito de teoría. Ya vimos que para los archivos de texto en particular, utilizamos los operadores de menor que y mayor que, como si fueran cin y cout. Para el caso de los archivos binarios no podemos hacer lo mismo. Sí, porque para el caso de los archivos binarios tenemos que apoyarnos en el uso de dos funciones. Una es write y otra es read. Ya no usamos estos, vamos a utilizar write y read. Es un hecho. Ok, esa es toda la teoría. Vámonos directo al ejercicio. Entonces, aquí tenemos un archivo que estamos abriendo en modo de escritura. Y va a ser, el archivo se va a guardar en formato binario. Ok, se va a guardar un archivo en formato binario. Aquí por convención le ponemos .bin para identificar nosotros que es un archivo binario, pero ustedes pudieran ponerle cualquier otra extensión. El contenido es lo importante, que va a estar en formato binario. Ahora, ¿para qué dijimos que nos sirve la función isOpen? El ejercicio ha sido abierto. Exactamente. Entonces, creamos el archivo. Como es de lectura, se crea, no hay ningún problema. Y ahora bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si recuerdan aquí, mi estructura le cargué información. Como lo estamos usando para escribir, yo voy a escribir información en ese archivo. Ahora, tengo mi variable filestream para manejar el archivo, .write para escribir información en formato binario y me pide dos parámetros. El primero es la información que voy a guardar y el segundo, la cantidad de información que voy a guardar. Aquí en el primero hay que mandarle la referencia de la información que queremos guardar. ¿Por qué? Porque la función write va a acceder a esa memoria, va a sacar la información y la va a planchar en el archivo binario. Pero lo que hay que hacer sí o sí es decirle que va a ser en formato puntero de chars. ¿Ok? Entonces esto hay que ponerlo sí o sí, va a ser como una recetita. Entonces vamos a convertir esta información. ¿Esto qué es? Esta variable address to write. Esto es mi dato que ya cargué. Imagínense, aquí yo lo asigné de forma estática, pero imagínense que es información que ustedes le preguntaron al usuario. ¿Sí? Entonces, esa información yo le paso la dirección de memoria, porque esta variable es una variable normal, no es una variable puntero. Entonces le paso la dirección de memoria, así, y toda esa dirección de memoria hay que castearla o hay que forzarla a que sea de tipo puntero de chars. Y el segundo parámetro es la cantidad de bytes que se van a guardar en mi archivo binario. En este caso, como yo quiero guardar toda la estructura completa, simplemente utilizo el operador sizeOf. SizeOf me va a regresar el tamaño en bytes de lo que sea que le ponga aquí adentro. En este caso me va a regresar el tamaño en bytes de mi estructura address to write. En su caso, digamos, por ejemplo, para su proyecto, si ustedes tienen una estructura clientes, una estructura usuario, una estructura
promociones, etcétera. Aquí tendrían que ponerle size of, el nombre de su estructura, ya sea promociones, size of ofertas, etcétera. Entonces, esto casi se queda así de cajón, igual como está, nada más varía el nombre de su estructura. Entonces, aquí con el size of, dice, vas a agarrar, supongamos que address vale 100 bytes. Esos 100 bytes de esta información que le estás diciendo aquí, agarra 100 bytes y plánchalos en el archivo binario. Entonces, F10 para la siguiente línea, F10 para la siguiente línea. Y no lo guardé con los demás. Aquí está mi archivo binario. Vamos a ver si lo puedo abrir. Ok. Sample 8. Example 8, example 8, example 8. Hasta aquí. Ok, aquí está el example 8.bin. Y si lo trato de abrir, pues aquí mi editor de texto me va a decir que no puede desplegar el contenido porque está en formato binario. La ventaja del formato binario es que es muy difícil de modificar el contenido, porque pues tan binario no es información que nosotros podamos interpretar tan fácilmente. Y si tratamos de modificar la información a mano a través de un editor de texto, muy probablemente vayamos a corromper el archivo, de tal forma que al momento de leerlo va a leer basura o va a leer información incorrecta. Entonces, la desventaja aquí es que ustedes no van a tener la forma de ver físicamente en el archivo qué información se está guardando. Aquí en este caso, se crea un archivo example 9, igual para escribir en formato binario, y simplemente lo que estoy haciendo aquí es que estoy haciendo que Yair, mira Yair, Erika, ¿y no Erika? Llegamos al 50. Muy bien. Voy a guardar 10 veces la misma estructura en el archivo binario. Es decir, va a haber como 10 registros, 10 bloques de la misma información en mi archivo binario example 9. Bueno, aquí no va a haber forma de ver el contenido, pero vamos a ver la última función, que es leer datos del archivo binario. F10, F10, F11, le pico F11. Bien, si se fijan, la estructura address está definida aquí, ¿no? Afuera de las funciones. Yo ya guardé en mi archivo example8.bin una vez la información. Ahora aquí abajo lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer? Leer. Voy a leer la información que yo sé que está en formato binario. Bueno, y para leer, si se fijan, aquí yo tengo declarada esta variable, address to read, como ustedes le quisieran nombrar. Y lo que hago, primero haremos el archivo, ya vimos el formato que es IOSIN pipe o un OR IOS binary. Y ahora en vez de usar la función write, uso la función read, lo mismo. Tenemos que primero forzarlo, castearlo a que sea tipo char puntero, y le pasamos la dirección de memoria de ¿qué? De mi variable de la estructura, address to read.
¿Por qué la dirección de memoria? Porque internamente esta función va a leer esta cantidad de bytes, las va a leer y las va a asignar en esta posición de memoria. ¿Se acuerdan del paso por valor y paso por referencia? ¿Cuál es la diferencia entre paso por valor y paso por referencia? Y se acabó. Se salvaron. ¿Paso por valor? Paso por valor era cuando nos movíamos por parte del stack, ¿verdad? Sí. Y el paso por referencia era por el heap. Exactamente. Para paso por valor, su otro nombre es paso por copia. Se le pasa una copia a la función y esa función internamente puede modificar el valor, pero una vez que regresamos a la función principal, Ya no la alteró. no la alteró. Exactamente. Y paso por referencia, como pasamos una referencia a la función, si esa función que recibe la referencia modifica el valor, ya modificó completamente el valor desde la función que se está utilizando. Una vez que pasamos la referencia o la dirección de memoria, podemos hacer y deshacer lo que sea con esa dirección. En este caso, por eso le mandamos la dirección de memoria de nuestra estructura a esta función, para que esa función read lea esta cantidad de bytes y esa información la ponga en esta referencia. Ahora, una vez que se lee la información, address to read, ahora va a tener, ¿quién cree que va a tener? Pero de Alba, Nuevo León, México y el zip code. ¿Esta información dónde se guardó? En el archivo binario, y es la que asignamos acá arriba. Entonces nosotros le pedimos a nuestro usuario la información, el usuario la capturó, la guardamos en el archivo binario con la función write, cerramos el archivo, corrimos este programa otra vez y aquí abajo estamos leyendo esa información y la estamos guardando en la misma estructura. Una vez que leemos ese archivo, pues ya podemos, la información se asigna automáticamente a cada uno de los miembros y ya podemos acceder a los valores. Cerramos el archivo aquí abajo. Ok. Esto va a sample 9. Ok. ¿Para qué se les ocurre? Bueno, ya aquí dice, va, pero bueno, sí, yo no les pregunto. Aquí en este caso, yo estoy abriendo un archivo. ¿En qué? ¿Para qué? En formato. Y el cursor lo pone ¿a dónde? Al final. Es decir, voy a abrir un archivo para leerlo en formato binario y pongo el cursor al final del archivo. Ya sabemos que aquí, si no ha sido abierto con éxito, le pongo un mensaje y un return sin valores, porque es de tipo void. ¿Sí? Yo pudiera incluso haber omitido el uso del return, pero le pongo el return porque quiero que lo que sigue de abajo no se ejecute. Entonces a las funciones tipo void pueden ponerle el return vacío para matar la función, para cortar la ejecución de esa función. Esa es la intención del return sin valores. Ahora entonces, archivo de lectura, binario, cursor al final. ¿Qué valor me va a regresar TLG? No sé, un valor mucho más grande que 0. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el cursor de lectura al final del archivo. ¿Sí? En este caso tiene un valor de 1280 bytes, porque es archivo binario. ¿Para qué me sirve esta validación? Si el cursor de lectura me regresa un valor menor que 1, significa que el archivo está vacío. ¿Sí? Porque si el archivo me regresa el cursor, esta función me dice que el cursor está en la posición 0,
significa, o -1, significa que el archivo está vacío. Esta es una especie de validación para saber si nuestro archivo tiene información. Ahora, ya por último, aquí en este ejemplo guardamos 10 veces la misma variable, la misma estructura en formato binario. Y aquí abajo, ¿qué es lo que tengo para empezar? ¿Qué es esto? Un arreglo de estructuras de 10 elementos. Es decir, tengo un arreglo de 10 estructuras que se llama address. Entonces voy a correr un for que va desde 0 hasta ¿dónde? Ojo, aquí hay una especie de truco. Bueno, no truco, sino más bien esto es también como una especie de receta. Si se fijan aquí, yo después de que leo el archivo, le pido que me regrese el puntero de lectura, es decir, la cantidad de bytes que hay en el archivo. Porque yo sé que es la cantidad de bytes que hay en el archivo, porque el cursor está al final del archivo. Supónganse que como es el archivo 9, yo aquí guardé en el archivo 9 10 direcciones. Supongan que cada dirección vale 100 bytes y guardé 10 direcciones. ¿Cuántos bytes pesa ese archivo? Si cada dirección, cada address vale 100 bytes y guardé 10 direcciones, 1000. ¿Sí? 100 por 10, 1000. Entonces, una vez que leo el archivo, lo abro y le digo que posicione el cursor al final del archivo, TLG me va a regresar ¿cuántos bytes? 1000. ¿Por qué? Porque está al final del archivo y yo sé que guardé 1000 bytes en ese archivo. Ok, entonces manejemos ese número. Total characters o total bytes es 1000. ¿Por qué? Porque ya guardé 100 por 10 bytes, o sea 1000 bytes, y posicioné el archivo al final, por el puntero al final del archivo. Ahora, yo quiero leer las direcciones que guardé, pero no tengo forma de antemano de saber cuántas direcciones están guardadas. Entonces tengo que calcularlo. Ya saqué la cantidad de caracteres o la cantidad de bytes que hay en mi archivo. Le voy a poner 6. El tamaño total en bytes. Si mi tamaño total en bytes es 1000 y sizeof me regresa el tamaño en bytes de la dirección, ¿cuánto dijimos que pesa o cuánto tamaño tiene la dirección? 100. ¿Y cuántos bytes hay guardados? 1000. 1000 entre 100, 10. Por lo tanto, y se va a repetir el ciclo siempre y cuando la i sea menor a 10 veces. Con esta instrucción, con este cálculo, mi for se va a repetir la cantidad de veces según haya guardado yo direcciones. Si guardé 3 direcciones, este for se va a repetir 3 veces. Si guardé 1000, este for se va a repetir 1000 veces. ¿Por qué? Porque aquí se está haciendo el cálculo. Ahora aquí viene lo importante. Tenemos que crear una nueva variable de dirección, una nueva variable de la estructura. Tiene que ser tipo puntero, ¿sí? Que se almacena en el heap para que su información no se pierda una vez que se termine la función. Por lo tanto, tenemos que utilizar la palabra new para que esa información se guarde en el heap. Una vez que reservamos memoria para nuestra nueva dirección, ¿para qué nos sirve el sigg? ¿Para qué nos servía el sigg? ¿Se acuerdan? Para
establecer el puntero, exactamente. Entonces, vamos a establecer el puntero de lectura en el archivo binario. ¿En qué posición? Bueno, ¿cuánto vale la i la primera vez que se repite el ciclo? 0. ¿Y 0 por 100? 0. Por lo tanto, va a estar parado en la posición 0 al inicio del archivo, exactamente. Posicionamos el puntero al inicio del archivo. Una vez que ahí está parado el cursor de lectura o el puntero de lectura del archivo, ¿qué le decimos enseguida? Que lo lea. Vas a leer. ¿Qué es lo que vas a leer? Esto que está aquí es exactamente lo mismo que esto que está acá. Sí, simplemente forzar a que sea un arreglo de chars, otra forma diferente. Entonces, temp, ¿qué es temp? Es la variable, el puntero, la dirección de memoria de address, ¿sí? Que está reservada, la dirección de memoria que reservamos para la variable temp, que está guardada en el heap. Eso se lo mandamos como primer parámetro. Si se fijan, aquí ya no tengo la dirección de memoria. ¿Por qué? Cuando yo leía por acá en los ejercicios, le pasaba la dirección de memoria de esta variable, ¿sí? Pero ¿por qué aquí abajo no le estoy mandando la dirección de memoria de temp? Esto es así porque temp ya es un puntero, ¿ok? Como temp ya es un puntero, así con esta forma ya se le está mandando implícitamente la dirección de memoria. Entonces vas a leer información que vas a guardar en temp. ¿Cuánta información vas a leer? El tamaño de address. ¿Cuánto dijimos que vale address? 100 bytes. Entonces mi cursor está parado en la posición 0 y a partir de la posición 0 vas a agarrar 100 bytes de ese archivo binario y lo vas a guardar en la variable temp. Y ahora sí, una vez que ya está guardada en la variable temp, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, pasan varias cosas. Una cosa es incrementar el contador de las direcciones, que aquí está en el for, igualado a 0. Lo incrementamos en 1. ¿Y qué estoy haciendo aquí afuera? Estoy haciendo que el contenido de temp se asigne a mi arreglo en la posición del contador, exactamente. Entonces esto es como si, un poquito más sencillo, es como si tuviéramos esto. ¿Ok? Mi arreglo de direcciones en la posición del contador le vamos a asignar el contenido de temp. ¿Y qué es el contenido de temp? Lo que sea que haya leído del archivo. Y una vez que ya lo asignamos a mi arreglo, incrementamos el contador y borramos esa información que ya no nos sirve, porque ya está guardada una copia aquí. Se repite el ciclo. Ahora la i vale 1. ¿Qué valor va a tener aquí? 100. Ahora mi cursor lo posiciono en la dirección 100 o en el byte 100 de mi archivo. Y ahora agarro, cuando vaya a leer, va a leer 100 bytes a partir de la posición 100. Y esos 100 nuevos bytes los va a posicionar en una nueva variable temp, porque aquí estamos volviendo a crear una variable temp en memoria, reservando memoria para temp otra vez. Esto igual es una receta para poder leer información desde un archivo y guardarlo en un arreglo. Sí, hay que reservar memoria, hay que establecer el puntero en una cierta posición, después decirlo que lo lea, asignar nuestro puntero, el contenido del puntero a nuestro arreglo
y hacer lo respectivo con los contadores y borrar la información. Al final cerramos el archivo y ya simplemente imprimimos la información en consola con el formato que habíamos visto anteriormente. De la clase anterior, esto que está aquí arriba es lo mismo que si usáramos esto. Entonces aquí estamos leyendo 10 veces. En formato binario se guarda la información en el arreglo de 10 direcciones y al final se imprime.